Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Jesús de Dios Sánchez, residente de primer año de cirugía general. Vamos a abordar el tema de trauma hepático. El trauma hepático, pues, es toda lesión, ya sea por un trauma penetrante o un trauma cerrado, que pues involucra este órgano. Es de especial importancia, pues, conocer los puntos importantes conforme al desarrollo de la historia. En 1905, pues siempre se trataba de abordar de un manejo conservador, esto basado en el desconocimiento, debido a que el porcentaje de mortalidad rondaba el 65%. En 1908 fue donde pues Pringle pues, desarrolló esta maniobra del famoso clampeo del hilo hepático, que pues ha tenido un poco de modificaciones conforme a la misma, pero pues se iniciaban sobre todo tratando de tener un control de sangrado. Y fue hasta la Segunda Guerra Mundial, en el periodo comprendido entre 1939 y 1945, donde pues se trató de hacer la laparotomía temprana y sobre todo el punto discordante, el drenaje y el sistema de transfusión prehospitalaria, que pues ahora ya sabemos que en la cirugía de control de daños pues son de especial importancia conforme a pues propiamente la evolución del paciente. Y tener en cuenta que el drenaje prácticamente utilizaban un drenaje que funcionaba con capilaridad, pero pues este a nivel hepático siempre tiende a colapsar y prácticamente no ser funcional. Esto, y debido a diferentes puntos discordantes, pues nos llevó a que en los últimos 20 años el manejo conservador pues prácticamente tenga una de las mejores tasas de éxito. Esto debido a que pues tener una fase prehospitalaria y las famosas fases de cirugía de control de daños, pues nos lleven a tener pues un mejor abordaje y una mejor sobrevida del paciente, ¿no? Esto ya lo iremos desarrollando conforme el avance de las diapositivas. Lo importante, las famosas preguntas de epidemiología y las preguntas de pase de visita. En caso del tiempo o la edad que siempre vamos a encontrar un paciente con trauma hepático, pues va a ser de los 15 a los 40 años. La incidencia va a ser del 3 al 10% y siempre los pacientes van a tener una lesión asociada de un 77 a un 90%. Mientras tanto, la mortalidad global va a ser de 9.4%, esto oscilando del 4 al 15% en lesiones graves. Por lo general, dependiendo de la clasificación, se les da un tipo de porcentaje de muerte a los pacientes, esto cuando se tratan de una manera conservadora, que serán las dos vertientes que se abordarán en el tema. Teniendo esto en claro, pues vemos de que el trauma hepático tiene múltiples clasificaciones, sin embargo, la más utilizada se basa en estos 6 puntos de cortes, del cual a partir del grado 3 hacia pues los grados más adelante, en algunas literaturas base la marcan como que son de especial importancia en el ambiente quirúrgico. Sin embargo, pues todas tienden a tener un criterio individualizado siempre y cuando se asocia a dos cosas. Uno, la estabilidad del paciente y otro, la lesión asociada. Veremos que los grado 1 y grado 2 de cierta manera son los que tienden a oscilar hasta un 2% de mortalidad. En algunas literaturas tratan de ponerlos hasta un 0.1 o 1%, o 1%, del cual el hematoma capsular pues tiene menos del 10% de superficie, el grado 2 pues del 10 al 50, estos teniendo de profundidad de 1 a 3 centímetros, y el hematoma o el área de hematoma de parénquima menos de 10. El grado 3 pues va a tener mayor de 50% de superficie, es la que se asocia a rotura de hematoma subcapsular. La profundidad es mayor de 3 centímetros y es donde ya por lo general siempre o la mayoría de veces se va a hacer un tipo de sutura, ¿no? Que ya veremos más adelante. El grado 4 y grado 5, que es donde ya hay una disrupción del parénquima aproximadamente de 25 a 75%, que puede involucrar menor de 3 áreas de Quinault, a diferencia del 5, que ya es mayor del 75%, más de 3 áreas de Quinault, y la famosa lesión venosa yuxtahepática, ¿no? Que pues prácticamente en el área de retroperitoneo, la cava retrohepática o la vena hepática mayor, que menciona sobre todo el libro de Matos, que cuando hay un hematoma en el ligamento prácticamente triangular o el ligamento coronario, a veces no es necesario hacer la movilización hepática, ¿no? Por el riesgo propiamente de lesión en esta zona venosa yuxtahepática. Y el grado 6, que es un arrancamiento o abulsión hepática, que pues ya es un rango de cierta manera incompatible con la vida.
¿Qué es lo importante, sobre todo en la técnica de imagen que se puede utilizar? Claro que el ultrasonido FAST tiene una especial relevancia, sobre todo en nuestro entorno, donde no existe una tomografía en el tiempo requerido, como vemos en la pantalla, que es una tomografía de cráneo a pelvis en menos de 10 minutos en la primera hora de llegada. Sin embargo, sería en el entorno ideal. Sabemos de que las condiciones hospitalarias prácticamente no son luego las adecuadas. Sin embargo, pues son los puntos que manejan pues para llegar a una mejor sobrevida del paciente y sobre todo el siguiente punto, la mejor toma de decisión, si es un manejo quirúrgico o no quirúrgico. Y esto, pues la tomografía computarizada al final de cuentas nos puede ayudar a evidenciar pues lesiones intestinales, una lesión activa, sobre todo en el peritoneo y pues el hecho del pseudoneurisma. Algo que el ultrasonido FAS, a pesar de ser pues de fácil manejo, y de cierta manera pues nos va dando una pauta dinámica y no necesariamente meter a un tomógrafo. Desafortunadamente es operador dependiente y pues no evalúa las zonas del retroperitoneo. Pero bueno, la mayoría de artículos trata de tener que en la fase prehospitalaria pues es de especial importancia para el manejo, ¿no? Pues aquí vemos el grado de lesiones, prácticamente el 50% o prácticamente del 10 al 25, que pues es lo que ilustran las imágenes, y el grado 4 y grado 5, que pues es la gran disyuntiva del 25 al 75% y más del 75%, como vemos en la lesión grado 5. Y este artículo que fue realizado aquí en México, en Culiacán, Sinaloa, trataron de ver la concordancia de las tomografías, ya sean el trauma hepático, esplénico y renal, y sobre todo visualizaron, aunque no mencionan los puntos de corte de la tomografía, es muy importante ver que trataron de ver el índice de concordancia por capa y pues prácticamente fue una concordancia baja a moderada, lo cual obviamente lo compararon con la laparotomía y lo que observaron es de que muy frecuentemente el momento de la laparotomía exploradora, un grado 4 y un grado 3 o un grado 2 lo evaluaban en la tomografía como un grado 4 o 5, un grado mayor. Por eso la concordancia no era la adecuada, sin embargo, pues dependía mucho de la expertise de, en este caso, tanto el cirujano como el médico radiólogo o en este caso el que estuviera pues en la visualización del mismo, ¿no? Que es el pequeño sesgo, sin embargo, pues es nuestro mejor estudio que se puede utilizar justamente antes de, pues de la decisión. La decisión va a depender del estado hemodinámico del paciente, que es lo que veremos en la siguiente esquema, según las guías de Jerusalén. Siempre tener dos principales puntos. Uno, si mi paciente está hemodinámicamente estable o si mi paciente está pues, estable, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que mi paciente esté inestable? Cuando tengamos una presión arterial sistólica menor de 90 o que mi paciente tenga mayor de 90 de presión arterial sistólica, pero con apoyo, pues en este caso de algún vasopresor, un déficit de base menor de 5 o una transfusión de 4 paquetes globulares en menos de 8 horas. Esos son los criterios de inestabilidad. Mientras tanto, si no tiene alguno de estos criterios, pues vamos a ver que mi paciente está hemodinámicamente estable. Ya veremos de hacer pues la famosa tomografía computarizada, más la famosa exploración local. Y esto vamos a estructurarlos en 3 grados según las guías de Jerusalén, en una lesión menor, una lesión moderada y una lesión severa. Una lesión menor pues se va a estructurar según la clasificación que mostré al principio, grado 1 y grado 2 siendo lesión menor, grado 3 una lesión moderada y grado 4 y 5 una lesión severa. Estos son los puntos importantes que nos pueden llevar a las vertientes de, en el mundo ideal, hacer una famosa angioembolización. En caso de que no tengamos acceso a la misma, lo importante pues es tanto los laboratorios propiamente cada 4 y cada 6 horas que tienen que ser seriados y la evaluación radiológica, que lo ideal de hacer una evaluación radiológica pues es donde entra la importancia de hacer nuestro ultrasonido FAST. Prácticamente es un estudio dinámico. En el caso que estuviéramos en alguna institución que tuviéramos un apoyo de hemodinamia, pues hacer la angioembolización efectiva y si esta no es efectiva,
mencionan considerar de nuevo otra angioembolización. Sin embargo, algunas literaturas mencionan que la tasa de éxito en la segunda embolización va a rondar aproximadamente de 50 a 60%. Por eso era un criterio individualizado, pues prácticamente pasar de una angioembolización en la primera vez inefectiva directamente a quirófano. Esto por eso individualizado, dependiendo de las condiciones del paciente. Mientras tanto, otro punto importante que es de relevancia en esta guía es el hecho de la famosa laparoscopía de intervalo, que sobre todo asociado a un trauma penetrante del lado izquierdo, siempre sospechar de pues, una lesión diafragmática. El hecho de hacer esta laparoscopía de intervalo pues, nos va a permitir de cierta manera una reparación. Por eso es de especial importancia y relevancia, obviamente, si el entorno del nivel hospitalario pues te lo permite, ¿no? Si mi paciente, pues a pesar de eso, viene con deterioro neurológico, se asocia propiamente a sangrado, ves que el paciente pues no tiene una franca mejoría y cumple con criterios de inestabilidad, pues lo indicado es hacerle la laparotomía, ¿no? Esto cumpliendo con algunas características hospitalarias, si no, pues lo indicado es referir a un centro que lo tenga. ¿Y qué características tiene que tener? Pues sobre todo mi hospital o la institución en donde esté pues haciendo o ejerciendo en este caso la práctica médica, pues es lo siguiente, ¿no? Sobre todo en el manejo conservador. Uno, que cumpla con los criterios de estabilidad hemodinámica, que sea de grado 1 a grado 3, que es lo que marcan algunas literaturas. Sin embargo, por lo que marcan las guías de Jerusalén, pues va a ser prácticamente hasta el grado 4 y grado 5. Mientras tanto, que el paciente tenga ausencia de irritación peritoneal, y esto de especial importancia, la posibilidad de terapia intensiva y sala quirúrgica sobre todo que estén en un ambiente de 24 horas. Esto no siempre se puede, pero pues es lo indicado y sobre todo para aumentar la sobrevida del paciente, que tenga disponibilidad de paquete globular y una ausencia de hemorragia activa. Aquí vamos a ver una corte que fue hecha en 2005, que prácticamente es una revisión retrospectiva de 1993 a 2003, publicada en 2005, donde pues trataron de ver la mortalidad asociada a un manejo conservador. Esto, sobre todo en los pacientes que tienen grados 3, 4 y 5, que pues es como lo valioso del tema porque muy frecuentemente el 3, 4 y 5 se asocian a hemorragias ocultas. Y pues aquí vieron de que la mortalidad en este tipo de pacientes va a rondar del 2.2%, siendo un manejo conservador. Cuando se somete a un paciente a un requerimiento quirúrgico, la tasa de mortalidad per se va a ser de 30%. En algunas literaturas también mencionan que puede aumentar de un 15 a un 40%. ¿Qué es lo valioso de este artículo? Ver la mortalidad que tienen estos grados y sobre todo la mortalidad global que ronda 9.4%. Muy bien. Creo que es como la principal estrategia y lo encaminado a mantener un manejo conservador siempre y cuando se cumplan estos criterios. ¿Cuáles son las complicaciones de tener este manejo conservador? Pues bueno, uno, la famosa hemorragia, que es como la principal complicación, que va a ser del 2.8 al 8.4%, que se suele manifestar en las primeras 72 horas, teniendo un pico en las primeras 24, que es lo que vimos en nuestro algoritmo, que pues es donde nos permitiría tener una sala de hemodinamia para entrar a la famosa angioembolización. Sin embargo, pues si no, tenemos que hacer pues prácticamente la laparotomía. En caso de que el paciente tenga una fuga biliar, pues vamos a ver que el porcentaje va a ser del 0.5 al 4.5% y que siempre se dan posterior al tercer día y se asocia a lesiones 4 y 5. Aquí lo que mencionan es hacer una gammagrafía patobiliar, sobre todo en el tercer y cuarto día, que son donde se da este tipo de fenómenos, y el principal tratamiento, pues hacer un drenaje percutáneo. En caso de que no funcione el drenaje percutáneo, hacer nuestra famosa CEPRE. Mientras tanto, otras complicaciones pues, son los abscesos intraabdominales y en menos de 1%, prácticamente lo ronda, es el famoso síndrome compartimental abdominal, ¿no?
Y bueno, ¿qué hablar del manejo quirúrgico? Uno, todo paciente que tenga lesión por arma de fuego, creo que es algo preguntado tanto en el nacional como en los famosos pasos de visita, pues es un manejo quirúrgico. Heridas penetrantes, pacientes inestables que no responden a una reanimación, lesiones hepáticas tipo 3 en adelante. Mientras tanto, también un fracaso del manejo conservador, pues nos pasamos a este tipo de manejo, ¿no? Que ya sabemos que per se tiene un 30% de mortalidad. Esto debido a las famosas incisiones que son prácticamente desde apéndices hifoides hasta pues, prácticamente sínfisis del pubis y pues algunas veces se lateralizan, ¿no? Haciendo la exteriorización o la extensión, mejor dicho, subcostal. ¿Qué es lo importante? Que a pesar de que sobre todo el manejo no operatorio versus el operatorio, a pesar de que se ha visto en estudios observacionales y también algunos estudios experimentales, el hecho de que el manejo no operatorio es mejor, no hay una evidencia o prácticamente no hay un ensayo clínico o prácticamente grados de evidencia como un metaanálisis, revisión sistemática que me permita tener una conclusión adecuada. De hecho, es lo que concluyen esos autores conforme al desarrollo pues, de este tipo de operaciones. Sin embargo, pues hace falta evidencia, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, la mayoría de estudios que donde se basan prácticamente las guías de Jerusalén son estudios observacionales, pero pues al final el criterio de individualización pues dependerá pues, de cada paciente, ¿no? Vemos que las fases de cirugía de control de daños son pues muy importantes, que es prácticamente la pauta que tiene que tener mi paciente o la que tenemos que tener nosotros como cirujanos en la cirugía. Es decir, fase cero, que es una de las principales y sobre todo para prevenir la triada letal o el diamante letal, que es el área prehospitalaria y la de urgencias, donde vamos a tener el reconocimiento y la decisión del abordaje, prácticamente la cirugía de control de daños, el recalentamiento y aquí el debate sobre la transfusión temprana, ¿no? La fase uno, pues es la laparotomía inicial. Uno, el control de hemorragia, control de la contaminación, el empaquetamiento abdominal y el cierre temporal, que es pues un parteaguas importante, ¿no? Porque pues a veces se hace un cierre total, del cual pues es controvertido. La fase 2 o fase de reanimación, pues es muy importante tener en cuenta el abordaje multidisciplinario que tiene que tener conforme las salas de terapia, el recalentamiento, mejorar el estado hemodinámico, el soporte ventilatorio, la corrección de la coagulopatía y el estado de ácido base. Y la cirugía definitiva, que es el desempaquetamiento, disminuyendo pues el riesgo de sepsis que puede tener los pacientes y la reparación definitiva, que pues esto lleva prácticamente mucho tiempo. Esto ya se ha ido acortando debido a las diferencias tipos de cierres de pared, tanto dinámicos como prácticamente estáticos. ¿Y qué es lo importante? Bueno, hablamos de la fase prehospitalaria, ¿no? Esto se va a basar tanto en la disminución de la triada letal como el diamante letal, sobre todo con la famosa hipotensión permisiva. Esto mencionando que se tiene que tener desde el tiempo de llegada, desde los primeros 10 a 15 minutos, con soluciones cristaloides a base de 250 cc, siendo la mayormente utilizada la famosa solución fisiológica, del cual vamos a tener una hipotensión permisiva. Y esta hipotensión permisiva, ¿a cuánto es o a cuánto equivale? Por lo general, si mi paciente tiene un trauma penetrante, este tipo de, pues prácticamente de lesiones, va a tener una presión arterial sistólica menor de 60 a 70 para decir que es una hipotensión permisiva. Si es un trauma cerrado, se permite el menor de 80 a 90 milímetros de mercurio. Y si es un trauma asociado, un trauma penetrante asociado a traumatismo craneoencefálico, pues puede rondar menor de 100 a 110 milímetros de mercurio. Otro, pues, es la transfusión balanceada 1-1-1, aunque la mayoría o algunos artículos tratan de evaluar esta transfusión mejor en el tiempo transoperatorio. Y pues esto previniendo la triada letal. Y el siguiente, pues, es el mantenimiento del ácido tranexámico, que sabemos que bloquea la acción de plasmina mediante la inhibición de la actividad proteolítica de actividades de plasminógeno, ¿no?
Mientras tanto, ¿cómo podemos utilizarlo en la primera hora o algunas literaturas en las primeras 3 horas? Administrar un bolo de 1 gramo en 10 minutos, seguido de 1 gramo durante las 8 horas y teniendo tanto sala de terapia intensiva como quirófano. Mientras tanto, vemos los riesgos y beneficios de la reanimación hipotensiva, esto teniendo el mayor grado de evidencia, donde de 2.114 estudios, 30 se seleccionaron para este metaanálisis, encontrando propiamente que sobre todo disminuyeron tanto la tasa de transfusiones y sobre todo el hecho de la reanimación de líquidos en el momento del transoperatorio. Encontraron un efecto protector con el hecho del síndrome de dificultad respiratoria aguda que suelen presentar. Y a pesar de que, pues, por el hecho de la hipovolemia que pueden llegar a tener los pacientes, obviamente haciendo una insuficiencia renal prerrenal, vieron que no había diferencias significativas, por lo cual esto nos lleva a que propiamente el hecho o el objetivo de esta hipotensión permisiva, pues era manteniendo la perfusión de los órganos sin la dilución del coágulo, que es creo que el objetivo principal del ácido tranexámico y la hipotensión permisiva, mantenimiento de coágulo y con ello, pues un mayor control de sangrado, ¿no? Mientras tanto, la Academia Mexicana de Cirugía trata de pautar pues estos puntos de corte para que nos llevemos a una mejor tasa de sobrevida a nuestros pacientes al momento del famoso second loop o en este caso la fase de desempaquetamiento, ¿no? La temperatura corporal mayor de 36, un déficit de base menor de 4 milimol, la coagulación con TP menor de 15, en este caso TTP de menor de 35 y plaquetas mayores de 50.000, el índice cardíaco de 3 mayor de 3 litros sobre minuto y la saturación de oxígeno mayor del 95%. Ahora, ¿qué pasos o qué secuencia tenemos que tener antes, obviamente, de la intervención? Es la secuencia de revisión abdominal. 1, la famosa aspiración de hemoperitoneo y hacer el famoso empaquetamiento de los 4 cuadrantes, siendo el hígado, de ahí propiamente el famoso vaso, de ahí propiamente yéndonos hacia las correderas y haciendo pues un control de estos 4 empaquetamientos, ¿no? De ahí, la evaluación de las zonas de retroperitoneo, el control hemorrágico de grandes vasos y evaluar los focos de contaminación y pues la evaluación de cada órgano. Teniendo esto, pues la primera maniobra que describe el Mattox pues es la famosa maniobra de empaquetamiento, que en sí, a pesar de que la literatura marque que es la primera maniobra, muy frecuentemente pues puede a veces utilizarse primero la maniobra de Pringle o el primero el empaquetamiento. Esto dependerá de la expertise de los médicos que estén en cuestión. Sin embargo, el hecho de tener el empaquetamiento, pues nos va a llevar a hacer pues esta maniobra, sobre todo haciéndolo de manera cefalocaudal, haciendo, como algunos escritos mencionan, esta maniobra como de sándwich, siendo desde la cara diafragmática, teniendo cuidado sobre todo de no tener un compromiso, sobre todo en la vena cava, porque pues al final podemos tener una disminución de la precarga que es no una contraindicación, sino tener en cuenta cuando tengamos a pacientes que tengan algún grado de miocardiopatía o alguna afectación cardiovascular, donde el empaquetamiento no es de cierta manera la primera opción que tenemos que tener, sino el famoso Lieberback, que es de cierta manera cuestionable, sobre todo por el árbol de decisiones que debemos de tener. Sin embargo, pues esta disminución de la precarga, al final de cuentas, en el órgano diana, que es el corazón, pues puede tener una afectación. Muy importante el hecho del empaquetamiento en esta zona, ya que el hecho de colocar prácticamente ya sea 4 o 5 compresas a nivel o en el polo superior y en el polo inferior prácticamente unas 3, nos habla de tener la conciencia de la utilización del mismo. Hay técnicas, en este caso como la de Feliciano y Paxner, que mencionan de que antes de colocar las compresas coloques una lámina, en este caso, o una bolsa, que puede ser tanto las bolsas de las soluciones como de ácido polivilínico, en este caso, donde engloben o traten de hacer un hematoma subcapsular, que es como el mismo principio del Iverback, del cual también tener en cuenta el hecho de que haciendo esto, al momento de que se haga el hematoma, si nosotros dejamos el empaquetamiento solo
con las compresas o lo que se vaya a utilizar, pues puede ser que en el momento del desempaquetamiento pues haga retiro del coágulo. Es algunas cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de la evaluación de este tipo de maniobras, que es conforme al desarrollo del desempaquetamiento, pues ocurre el debate de que en qué momento hacerlo. Sobre todo si se hacen las primeras 24 horas, muy frecuentemente no se cumple con el hecho de pues tener el, el efecto deseado, ¿no? Que es el control hemostático. Sobre todo, se menciona que muy frecuentemente si se retira en las primeras 24, pues haya todavía un mecanismo de lesión, pues en este caso por hemorragia. El tiempo que marcan es de 48 a 72 horas. Este como que es el tiempo adecuado. Mayor de 72 horas, pues hoy hay un riesgo de sepsis de hasta 83% y menor de 72 horas el riesgo de sepsis es de 27%. Otro tipo de técnicas mencionaban que cuando hay una lesión venosa yuxtahepática y vemos un hematoma, sobre todo en el área del ligamento triangular o en el área del ligamento coronario, sobre todo cuando queremos avanzar o hacer la movilización hepática, es controvertido esta movilización, ya que pues podemos propiciar a que pues haya un mecanismo de hemorragia en este tipo sobre todo en esta zona, ¿no? Que por lo general el hecho de trauma en nuestro hígado siempre sigue un eje vascular, que el eje vascular pues va a afectar tanto las zonas 4A, 4B y el segmento 8. La mayoría tiende a recorrer en la periferia, pero este principio nos ayuda muchas veces a tener en cuenta en dónde va a estar ubicada la lesión. Sin embargo, pues en México no hay como tal un estudio, solamente hay uno en Colombia sobre que la mayoría de lesiones pues va asociada hacia un trauma periférico. La famosa maniobra de Pringle, del cual es el clampeo del hilo hepático, esto siguiendo algunas literaturas de 15 por 5 minutos o de 20 por 5 minutos y que puede llegar hasta 75 minutos o 2 horas. Aquí puedes utilizar la técnica de Rummel, del cual pues es el torniquete, pues hacen el clampeo por estos minutos o si no, pues hacer con el clamp, ¿no? Esto pues a veces puede utilizarse de primera vez, otros pueden utilizarlo propiamente después del empaquetamiento. Sin embargo, como vemos en imagen, esta es una situación controlada. Cuando en realidad hay una situación de hemoperitoneo, pues muy frecuentemente hacen clampeo y al mismo tiempo la colocación de las gasas o compresas mejor dicho, las compresas que se utilizan. De ahí vemos que en el mundo ideal, el hecho de utilizar el famoso REBOA es de especial importancia. Vemos este consenso donde prácticamente como técnica de balón siempre va a tener unas zonas de utilización, siendo desde zona 1, zona 2 y zona 3, siendo la zona 1 desde la arteria subclavis izquierda hasta el tronco celíaco y siendo la zona 3 desde la arteria renal hasta prácticamente la bifurcación de la aorta. Es muy importante lo que tratan de marcar en este consenso, debido a que pues es la técnica del gol estándar, sobre todo va a ser ante un sangrado masivo, ya sea torácico o abdominal, del cual pues tienen una mortalidad per se del 45%. De ahí el tiempo que se tenga a utilizar esta técnica, pues siempre tratan de tener en cuenta la movilización con el balón, sobre todo cuando vaya a ser en la zona 1 de 15 minutos, que es el tiempo que tenemos para poder utilizarlo. Mientras tanto, en la zona 3, pues puede llegar hasta 30 a 60 minutos. Esto debido a que pues propiamente no podemos utilizarlo ante un tamponamiento pericárdico, pero pues son lo que trata de englobar este tipo de estudios como el REBOA o el consenso del REBOA es el tiempo de utilización que se pueda tener. Desafortunadamente no todos tenemos y sobre todo en el hecho de la seguridad de poder hacer este parón por 15 minutos o por 30, pues nos ayuda a la identificación, ¿no? Hay algo que se puede utilizar que es la parcialidad del mismo, es decir, entre abertura, cerrar el globo y volverlo a abrir. Sin embargo, pues no hay nada establecido.
¿Qué es lo que nos podemos llevar? Pues eso, el tiempo de utilización en la zona 1 y en la zona 3. Ya pues hay una variabilidad, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la zona no compresible? Que puede ser pregunta de pase-visita. La zona 2, que prácticamente es el área donde se aloja el tronco celíaco. La hepatorrafia, pues aquí son lesiones que no responden a una compresión directa, que pues van a ir de los grados 3 a los grados 4 y son los que tienen menos de 3 centímetros de profundidad. Esta pues mencionan que se tiene que atravesar la cápsula de Gleason entre cada punto y se debe evitar que pues esta misma se desgarre. A veces cuando pues tratan de hacerlo con la sutura, en este caso la que marca el Mattox es utilizar el catgut prácticamente cero con puntos en U. Utilizan el famoso gel Fuan para evitar el desgarro del mismo y pues poder llevar a un patrón, en este caso, de hemostasia. Ahora bien, cuando la lesión ya es más de 3 centímetros, lo que tenemos que hacer es la fractura digital o técnica de Lim e irnos directamente a la ligadura y en este caso, pues ya utilizar pues las maniobras pues de ligadura dependiendo de la afectación donde estemos, ¿no? En qué segmento del hígado se encuentre. Y la otra opción es el empaquetamiento con aumento. La eficacia, que esta ronda es del 90 al 95%, tiene un 8% de mortalidad y lo único que se tiene que respetar del aumento pues es la arteria gastroepiploica derecha. Mientras tanto, en caso de que tengamos una herida por proyectil o una herida que tenga pues una solución de continuidad, pues es necesario utilizar o se puede utilizar la sonda de Sengstong o si no tenemos el recurso, pues utilizar pues una sonda Foley y colocarle ya sea un drenaje tipo Penrose y pues quitar el globo, amarrar la parte proximal y distal permitiendo sobre todo en la distal un flujo, ¿no? Para que pues, podamos meter solución y poder inflar y de cierta manera hacer el control hemostático. ¿Cuál es el detalle de esta opción? Que mencionan que el seguimiento tiene que ser con una angiografía para ver si a pesar de utilizar esta maniobra de compresión haya o no un sangrado. Y bueno, el hecho de la resección hepática, que pues es un punto controvertido, una hemorragia más, sobre todo las indicaciones van a ser ante un paciente que tenga una hemorragia masiva, una destrucción pues de lo mismo, ¿no? Masiva del tejido hepático y la importante fuga biliar. Este artículo pues es uno de los que marcan o tratan de visualizar la mayoría el hecho de hacer una resección hepática pero, pues, al final, para el cirujano general, creo que dependiendo del expertise o el conocimiento que haya tenido, pues no lleva a una condición adecuada. Debido a que, pues, en el desarrollo de esta literatura, siempre hacen una exclusión vascular, ¿no? Y la exclusión vascular no siempre se puede hacer por un cirujano, pues, general o muchas veces hay la formación para el mismo. Y en el contexto de este caso, pues lo hicieron prácticamente 3 cirujanos hepatobiliares, una resección hepática por en este caso un sangrado retrohepático, del cual pues tuvieron que hacer la exclusión vascular. Aún así fue reoperado en 3 ocasiones y debido a que muy frecuentemente cuando se hace la resección, el eje vascular pues bien pierde su simetría y esto forma un acodamiento y hay un fenómeno de trombosis prácticamente. Y esto pues los llevó a tener pues la idea de utilizar para sustituir este pedazo de que se retiró una solución salina, ¿no? Y es como lo valioso de hacer esta resección hepática. Sin embargo, pues ha tenido, o en otras literaturas, pues la mayor tasa de mortalidad. Muy frecuentemente, en los primeros 30 días ocurre el índice de mortalidad, pues es bastante alto. Esto obviamente dependerá de la expertise del mismo y pues al final de cuentas no hay mejor experto que un HPV. Y por último, el cierre temporal de pared, que es muy importante, sobre todo cuando se hace este famoso second loop o antes del second loop, utilizando estas 3 vertientes, o mejor dicho, 4 vertientes. Una, la famosa bolsa Bogotá, que es la bolsa de Borraes, la técnica de labrador o técnica de Baker y pues nuestro pilar, ¿no? Que es el sistema BAC. Aunque pues también podemos utilizar el cierre de piel con famoso cierre primario.
Esto teniendo en cuenta de que lo que vamos a tener con el cierre temporal de pared, pues es retrasar el trauma de la lesión y sobre todo mantener un objetivo, que es prevenir el síndrome compartimental, el control de foco infeccioso y también favorecer la cicatrización de la herida. Y otro punto fundamental es disminuir el índice de retracción de la fascia, que es lo que nos va a permitir pues un cierre definitivo. La bolsa de Bogotá o la bolsa de Borraes, pues utiliza, sabemos, bolsas de soluciones parenterales o bolsa de cloruro de polivinilo. Sin embargo, no siempre pues es la mejor opción. Todavía la técnica de Labrador o técnica de Barker, que es nuestro sistema artesanal, pues podemos utilizar una lámina de polietileno que cubra prácticamente una parte del intestino y otra propiamente hacia la pared y permitir un mejor sistema, ¿no? O cierre prácticamente de pared. Mientras tanto, la mejor terapia pues es por el sistema VAC o el sistema Aptera. Sin embargo, en algunas revisiones, sobre todo con los principales, pues creo que los principales tipos o los expertos, en este caso en el manejo, pues son los colombianos que han tenido pues un mundo de artículos conforme al desarrollo del mismo y mencionan de que la terapia BAT, a pesar de ser la mejor, hay todavía el punto discordante o el hecho del criterio individualizado o el temor de utilizarlo ante pues de cierta manera no estar 100% seguro de que la hemorragia haya sido controlada, ¿no? Y pues el sistema de aspiración a presión negativa pues puede de cierta manera propiciar al desgarramiento del coágulo, que es pues nuestro principal punto de control. Sin embargo, mencionan que es una de las mejores técnicas y nos mantiene sobre todo el control de líquidos y electrolitos, que aquí hay también un punto discordante porque la mayoría del sistema VAC tiene que tener en cuenta que sí hay mayor control de líquidos y electrolitos en la zona y pues por algo permite la evacuación del mismo mediante el canister y pues obviamente mediante este sistema. Sin embargo, el hecho del desorden hidroelectrolítico frecuente, pues la hiponatremia, siempre va a ser per se uno de los principales efectos y el riesgo de trombosis. Entonces, para tenerlo en cuenta. Al final, con la bolsa de Bogotá, pues sí es un método que tenemos a la mano, porque pues, sobre todo en las situaciones del sistema de salud, pues se puede utilizar una solución, una bolsa de las soluciones pues parenterales. Sin embargo, pues no hay un control de líquidos y por lo general es de las peores, sobre todo que aumenta el hecho del síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque al final lo que se crea es de que haya un aumento de la microcirculación, un aumento de la permeabilidad celular y una disminución propiamente de la capacidad protectora de la barrera intestinal. Y esto pues crea una condición de tercer espacio y este tercer espacio pues me va a permitir un aumento de la presión intraabdominal y pues esto un aumento sostenido y creándome el síndrome compartimental, ¿no? Entonces, no involucra, a pesar de ser como parte de este cierre temporal de pared, no permite pues un mejor cierre o un mejor abordaje. Teniendo esto, pues vemos que propiamente la mejor terapia sigue siendo el sistema VAC, sin embargo, se tiene que acompañar de un manejo dinámico con cierre, puede ser propiamente con la fascia, hay múltiples técnicas, sin embargo, pues este es tema de otro, bueno, prácticamente para hacer otro tipo de revisión, sin embargo, esta se tiene que asociar a un cierre dinámico de pared para llegar pues a un mejor pues cierre del mismo dependiendo del contexto del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Mayor tasa de infección, mayor tasa de fístulas, mayor tasa de sangrado, riesgo de absceso intraabdominal por el tercer espacio y pérdida de líquidos y proteínas, que es como lo principal que tenemos que tener en todos los pacientes. Y el hecho de mayor trombosis, porque al final el movimiento es nulo, entonces ya desea dejarle enoxaparina o rivaroxaban, pues es lo que mencionan en este tipo de pacientes, que son lo que marcan las recomendaciones según el manejo internacional, ¿no? Y pues hasta el momento, pues es el tema de trauma hepático.
Creo que los puntos fundamentales, pues es esto, el cierre temporal de pared y la fase prehospitalaria con la hipotensión permisiva y el ácido tranexámico. Y pues cualquier duda, pregunta o prácticamente aclaración, pues podemos tenerlo en la descripción del video.